Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quien les habla, Carlos Bonilla de Agua Viva. Carlos Bonilla tiene el placer de presentarle este mensaje esta noche, esta tarde, de acuerdo al lugar donde ustedes estén. Y desde ya, rapidito, voy a empezar con el título de este mensaje. El título de este mensaje es Dios, gracias por el fuego. Y ustedes realmente se asombrarán un poquito por la simple razón de que el fuego es algo que quema y lo que quema duele. Y yo estoy acá diciendo gracias por el fuego. Quizás en este momento no lo entendemos muy bien porque es el principio del mensaje, pero cuando termine el mensaje estoy seguro que ustedes también van a decir Dios, gracias por el fuego. Voy a hablar de una persona que creo que ha sido el rey de los que han sufrido. Y le estoy hablando de Pablo. La lista de sufrimientos de Pablo, que está en Corintios 11, del 23 al 28, si lo quieren anotar o si están siguiéndome con la Biblia, dice que Pablo sufrió en trabajos muy rudos, tuvo azotes sobre medida, en prisiones estuvo más frecuentemente que muchísimas otras personas. Él sintió la muerte al punto que prácticamente escribió que sentía la muerte personalmente varias veces. Él recibió de los judíos 5 veces 40 azotes, y eran azotes con látigos que tenían clavos en los cueros. 3 veces fue golpeado con vara dura. Una vez fue apedrado. 3 veces naufragó en mares tormentosos en los cuales en uno creyó que era el fin de su vida. Estuvo en peligro de ahogarse en muchas aguas. Estuvo en peligro de ladrones, que se escapó milagrosamente porque Dios lo cuidó. Estuvo en peligro entre los gentiles que lo golpearon porque no entendían su mensaje. Estuvo en peligro en la ciudad donde lo perseguían. Estuvo en peligro con falsos hermanos que lo traicionaron y lo quisieron matar. Estuvo en mucha fatiga, trabajó muchísimo. Y estuvo en trabajos peligrosos donde podía haber perdido la vida. Muchísimas, pero muchísimas noches se las pasó sin dormir. Sufrió hambre, sufrió sed, sufrió en muchos ayunos que hizo al punto que no tenía fuerza. Y fue debilitado y fue sufrido en fríos y desnudez, prácticamente sin ropa. Los azotes de los judíos se mencionarán muchas veces. Dice Pablo también, y estoy leyendo la Biblia, estuve en las cárceles con más frecuencias que nadie. Quizás hemos llegado a creer que esta es una lista de todos los sufrimientos de Pablo, de todo lo que Pablo soportó en su ministerio. Sin embargo, mi hermano, mi hermana, no. Considera lo siguiente. En franjas sobremedidas, sigue diciendo Pablo en 2 de Corintios 11, 23, 1. Este sufrimiento en particular probablemente se refiere a los azotes infligido por los paganos, quien querían también matarlos. Sus flagelaciones no se limitarían a 40 latigazos, sino también dice, después de los latigazos me ponían en la cárcel. Está en 2 de Corintios 11, 23. Sufrió Pablo arrestos y tratamientos muy dolorosos en Jerusalén
que muchos de los otros apóstoles no lo sufrieron. Después estuvo encarcelado 2 años en Jerusalén. Hizo un viaje peligroso desde Cesarea a Roma, que incluyó uno de los naufragios donde estuvo a punto de perder su vida. Sufrió inclusive la mordedura de una serpiente venenosa. Fíjense ustedes toda la cantidad de sufrimientos que Pablo ha pasado o pasó. Su encarcelamiento en arresto domiciliario fue en Roma, sin poder salir de su casita chiquita. El periodo de 3 a 4 años entre el primero y el segundo encarcelamiento romano fue una época de sufrimientos, donde le tiraron pedradas, insultos, agravamientos. El segundo encarcelamiento de Pablo en Roma resultó al final en la ejecución de Pablo. Dice Pablo en 2 de Corintios 11:23, en labores, en trabajos, yo fui trabajando más fuerte y abundantemente que todos los otros. Los sufrimientos de Pablo al trabajar por el avance de la causa de Cristo no tuvieron paralelo y fueron únicos en comparación con todos los otros que estaban trabajando para llevar adelante las buenas nuevas. Tristemente, algunos que no trabajaron ni hicieron nada reclamaron méritos propios por cosas que Pablo hizo. Y esto, hermanos y hermanas, no nos va a sorprender, porque esta es una de las cosas que nos está sucediendo hoy en día en esta hermandad gigante llamada cristianidad, donde por suerte no es muy común, pero sucede que un hermano o una hermana quiere llevarse el crédito, como decimos nosotros, o el mérito, por algo que no hizo, sino que lo hizo otro. Y eso está infectando la iglesia de nuestros días y deseamos que Jesucristo venga pronto. Dice Pablo, algunos no trabajaron, no obstante reclamaron los frutos de mi trabajo. ¿Podemos nosotros pensar en algo parecido que nos ha sucedido a nosotros? Hemos hecho nosotros muchas veces algo lindo para nuestro Señor y por ahí hubo un falso profeta que se quiso llevar el mérito o los aplausos. Continuamente está sucediendo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Orar, orar y orar. Orar por esas personas, orar por nosotros y orar por Jesucristo, que fue quien nos enseñó cuál es el norte y lo que tenemos que hacer. Pero gracias a ese fuego torturante que Pablo sufrió, no solamente su corazón y alma se llenaron de la gloria de Dios, sino también Pablo demostró más que nadie que Jesucristo vivía realmente dentro de él. ¿Se acuerdan de la frase que yo siempre repito y es el verso que está en la Biblia? Crucificados con Jesucristo. Esto es lo que Pablo está demostrando con los sufrimientos que tuvo que tolerar y aún así seguía para adelante llevando las buenas nuevas, como nosotros tendríamos que hacerlo
y tenemos que hacerlo. Haciendo así, con esos sacrificios y esa tremenda determinación a no dejarse detener por ningún dolor, miles de personas inconversas comenzaron a abrir su corazón y a aceptar a Jesucristo como el Señor de su vida. Pero así también Pablo recibió sus horribles sufrimientos con el convencimiento que estaba sufriendo por y para Jesucristo. Dice Mateo: bienaventurados aquellos que sufren por mí, Jesucristo, porque ellos recibirán una inmensa recompensa. Por lo tanto, Pablo recibía estos sufrimientos con calma y sanidad, sabiendo que su dolor era parte de un plan de Dios. Qué bien nos vendría a nosotros acordarnos de estas cositas que Pablo se acordaba cuando nos venga algún dolorcito. Eran parte de un plan de Dios para construir con ellos alguna obra maravillosa y bendita para avanzar el reino de Dios. Durante su vida de sufrimiento, cada sufrimiento como una prueba de Dios lo consideraba Pablo para engrandecer su espíritu y para compartir con más pasión las buenas nuevas que Jesucristo le confió a él que hiciera. Ahora vamos a llegar a un momento donde vamos a dejar a Pablo y vamos a hablar de ti, de ti, de ti y de mí. Sé perfectamente que cada uno de nosotros podemos meditar en los sufrimientos de Pablo y automáticamente ver con el ojo de nuestra mente una película con los tantísimos sufrimientos que nosotros hemos sufrido sin entender, y aún habiendo hecho lo mejor y más bueno de nosotros, y sin embargo recibimos sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido hambres, separaciones de seres queridos, insultos, traiciones, pérdida de trabajo, enfermedades horribles y mil otras cosas dolorosas que hemos sufrido? Si Jesús nos dice: bienaventurados aquellos que sufren por mí, porque ellos tendrán recompensa en los cielos. Lo dije anteriormente y lo repito, en Mateo 5 encuentran este verso. Y agrega: porque así persiguieron e hicieron sufrir a los profetas. Quizá Jesucristo nos quiere decir a nosotros hoy, ahora mismo: ustedes no están solos en vuestros sufrimientos, porque hubieron y hay hoy en día miles de otros hijos e hijas míos también sufriendo alrededor del mundo. Y quizás también podemos recordar que Dios nos dice, y escuchen muy bien, porque este verso, y solamente este verso, me puede llevar a mí a caminar con Jesucristo eternamente sin necesitar otro verso. Dice: yo tengo un plan para ti, y no es un plan de maldad, pero un plan de bondad. Quizás la cosecha de nuestro sufrimiento no será solamente en nuestra vida allá con Dios,
sino también aquí en la tierra. Lo que siembres, cosecharás. Sé que no solamente has sufrido, pero quizás estás sufriendo ahora mismo. Yo soy sincero y confieso que ahora mismo yo estoy sufriendo una prueba difícil. Pero por eso hemos recordado los sufrimientos de Pablo. Llegó el momento cuando Pablo dijo: me gozo con Jesús, porque en mis debilidades recibo la fuerza y la bendición de Jesucristo. Voy a repetirlo porque esto lo dijo Pablo, pero tú y yo tenemos que decir lo mismo cuando estemos sufriendo. Me gozo con Jesús, porque en mis debilidades recibo la fuerza y la bendición de Jesucristo. Quizás nosotros no tengamos tanto gozo cuando estamos sufriendo como Pablo dice, pero sí que como Pablo, tú y yo cuando sufrimos podemos recordar la historia de la ostra herida. ¿Y qué quiero decir con eso? Una ostra, o una concha marina, como le llaman en su país, es un pequeño ser viviente a quien muchas veces un pequeño granito de arena se le puede introducir en su delicado cuerpito interior. Y ese granito de arena para un cuerpito tan chiquito es una herida muy, muy, muy dolorosa que duele mucho. Pero a pesar de su sufrimiento horrible, la ostra decide que en vez de quejarse, de llorar, de acusar de ese dolor, va a producir una bella, hermosa y maravillosa perla. Y esa perla va a ir a iluminar, a alegrar y a tocar el corazón quizás de alguna persona que está sufriendo, y con esa perla le van a hacer de vuelta la alegría. Tú y yo, mirémonos fijo en el espejo y seamos sinceros si es que tenemos a Jesucristo dentro, porque si lo tenemos dentro nosotros también podemos hacer lo mismo que hizo la ostra. Del sufrimiento tuyo puedes sacar una enseñanza para canalizarla y enseñarle a otro cómo hacer más leve, más llevadero el sufrimiento. Y cuando hagas eso, tu sufrimiento va a empezar a desaparecer. Cuando estoy sufriendo, puedo pensar en dos cosas. Una, que ese sufrimiento no es más que una pérdida de tiempo, sin ningún beneficio. O podemos pensar como Pablo, que ese sacrificio es otra prueba que Dios nos da para fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu y hacernos más santos en el proceso de santificación. Además, podemos compartir ese sufrimiento con otros, como nuestro propio testimonio, y con eso aliviar dolores en la mente y el corazón de otros, al punto que ellos pueden enriquecer sus vidas y encontrar consuelo a sus propios sufrimientos por escuchar lo que Dios ha hecho a través de mi sufrimiento. Y vuelvo otra vez,
vamos a hacer una ostra de la herida y el sufrimiento que la vida nos quiere imponer. Vamos a darlo vuelta y de ese sufrimiento vamos a hacer una perla, y esa perla va a ser el testimonio que vamos a estar diciendo de nuestro sufrimiento para ayudar a otros. Tu sufrimiento compartido con otros puede convertirse en el punto de apoyo donde otros estaban esperando para aliviar su triste dolor, por aprender y recordar que siempre, siempre, siempre hay esperanza y hay un poder infinito en un Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y tú, aunque te duela el sufrimiento, se lo vas a decir a esa otra persona. Ahora, meditando en Pablo, tenemos que recordar que Pablo, en su sufrimiento, encontró un tesoro divino. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que fueron los sufrimientos lo que más lo acercaron a Dios. Si Dios le hubiera sacado esa famosa espina en el cuerpo que Pablo le pidió a Dios que le sacara, Pablo nunca se hubiera acercado tanto a Dios como lo hizo cuando no le sacó la espina. Y ese sufrimiento que tú pasaste o estás pasando te está llevando cada vez más cerca y más cerca y más cerca a Dios. Y como dijo una vez un gran señor, a todo aquello que te lleva y te acerca más a Dios, dale gracias. Porque en el dolor nos acercamos a Dios. Si yo no hubiera sufrido una operación en mi corazón, yo tuve una operación de 9 horas a mi pobrecito corazón. Si yo no hubiera tenido esa operación, Dios quizás nunca me hubiera revelado en la cama de fierro y fría del hospital tantas cosas maravillosas como Él me reveló. Él lo hizo, esas revelaciones, durante el tiempo de sufrimiento mío. Y creo que a ustedes, y estoy seguro, le ha sucedido algo muy parecido. En vez de decirle a Dios, ¿por qué, Señor, este sufrimiento? ¿Por qué, Señor, este sufrimiento? Vamos a decir, ¿qué tengo que aprender de este sufrimiento? ¿Y cómo tengo que responder a este sufrimiento? Lo voy a repetir nuevamente porque aquí está el secreto de Pablo y del sufrimiento. Nunca le vamos a preguntar a Dios por qué este sufrimiento, sino le vamos a decir qué es lo que tengo que aprender en este sufrimiento y cómo es que tengo que responder en este sufrimiento. Pablo le pidió a Dios que le quitara aquella espina del cuerpo, pero nunca le preguntó a Dios ¿por qué estoy sufriendo? Nunca le preguntó, sino que preguntó ¿qué tengo que aprender si no me saca la espina? El alfarero puede hacer con su arcilla, el barro, si quieren llamarle, el florero más bello del mundo. Pero para que este futuro encantador florero sea disfrutado por los ojos,
de otros, la arcilla que él utilizó tiene que ir a un horno donde hay una calor impresionante, donde hay un fuego consumidor, como dice la Biblia, que está esperando por esa nueva creación, por ese nuevo florero. Y tiene que ir al horno para que la arcilla pase. Escuchen bien, para que la arcilla pase de ser algo blandito en ser algo muy duro y fuerte. Este fuego va aumentando a medida que pasa el tiempo. Cuando yo pongo el florero dentro del horno, el fuego está más o menos a 600 grados. Y quizás ustedes dirán que ya está pronto y se puede sacar. Sin embargo, tiene que llegar a los 1500 grados para que las imperfecciones y las cosas malas de la arcilla desaparezcan y recién entonces sea un florero admirable. ¿No es esto exactamente lo que hace Dios con nosotros? Yo no sé a ti cómo te ha ido en esta vida, pero yo personalmente te puedo contar 1000 veces en donde estuve en un infierno aquí en la tierra, donde de 600 grados me aumentaron la temperatura a 1500. Y cuando yo creí que se iba a terminar el sufrimiento, vino otro más grande. Y me quemé hasta considerarme un incendio. Pero hoy le digo a Dios, Dios, gracias por el fuego, porque fueron esos momentos de sufrimiento los que me hicieron más fuerte, más sabio, y me llevaron más cerca de Dios. Por lo tanto, a medida que aumenta el fuego, también aumenta, escuchen bien, a medida que sube el sufrimiento, también aumenta la fortaleza, la belleza espiritual, la santificación y el premio mayor, que es la vida eterna y la seguridad de tenerla. Ahora, la pregunta es, podemos decir que este proceso del florero, que soy yo y sos tú, parecido al que Dios hace con todos nosotros, cuando Él usa los sufrimientos en nuestra propia carne y que los sentimos como un fuego. ¿Lo sentimos como un fuego o no? Sí. Y porque a través de este fuego que Dios nos va a limpiar, renovar, reconstruir, fortalecer, santificar el alma, limpiar el corazón, hacer más segura la santificación, acercarnos más a Él y regalarnos la vida eterna con más seguridad. Por todo eso, hermanos y hermanas, voy a volver a repetir lo que dije al principio como un buen maestro. Al final de la clase repito la pregunta y digo, ¿por qué yo digo Dios, gracias por el fuego? Y mi respuesta, hermanos y hermanas, es esa. Por todas esas cosas maravillosas que Dios hace a través del sufrimiento que nos envía, porque Él tiene un plan de bondad y no un plan de maldad. Por eso, yo y ustedes decimos, Dios, gracias por el fuego.